Gracias al Señor porque podemos, como cada semana, en la medida que el Señor nos permite, traer efectivamente esta palabra de vida a todos y cada uno de nosotros, entendiendo que el Señor nos ha puesto a todos y cada uno de nosotros para primero constituirnos en su habitación, en su casa, y para que desde allí Él pueda darnos su vida, darnos todo lo que Él es y pueda expresar a todos y cada uno de nosotros todas sus particularidades y todas sus virtudes. Dios nos creó a todos y cada uno de nosotros para que podamos comer de Él, para que podamos proveernos de Él, para que podamos servirnos de Él, para que podamos realmente vivir por todo lo que Él es. La idea del Señor nunca fue que el hombre se las arregle por sí solo, ni que el hombre luche para poder forjarse una mejor vida. Esto está muy arraigado en nuestro primer hombre, en nuestro hombre adámico, en donde entendemos y conocemos que todo lo que podemos conseguir es a través del esfuerzo. Y ciertamente en el primer hombre es así, ya que el hombre estuvo sometido a maldición a causa del pecado. El Señor maldijo la tierra. Y el Señor dijo que todo lo que el hombre intentaría hacer desde la perspectiva de su propio esfuerzo, tocante, por ejemplo, al hablar la tierra en lugar de darle lo que el hombre esperaba, pues le iba a dar abrojos y espinos. Es decir, le iba a dar fruto totalmente distinto y diferente del que él normalmente estaba esperando. Y es que el punto central es que el hombre no fue diseñado por Dios para que él se resuelva la vida, para que él resuelva sus problemas, para que él se forje su camino o para que él se forje el destino. Nosotros hemos recibido esta herencia, ¿verdad?, de insuficiencia, esta herencia de carencia a través de la vida que heredamos de nuestros padres. Pero esta vida es una vida que no obedece a los propósitos por los cuales Dios nos creó a todos y cada uno de nosotros. De ahí que el Señor quiere traernos nuevamente a esta experiencia. El Señor quería que el hombre sea hecho a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué implicaba aquello? Que el hombre exprese y manifieste absolutamente todo aquello que es de Dios. Que el hombre exprese y manifieste todo lo que efectivamente viene y proviene desde Dios, los absolutos de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de los absolutos de Dios, estamos hablando que Él es la base y la sustancia de todas las cosas. De tal manera de que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del éxito, estamos hablando de la abundancia, estamos hablando de la riqueza, estamos hablando del amor, del gozo, de la paz, estamos hablando de todas aquellas buenas cosas que efectivamente nosotros anhelamos en nuestro corazón, pues la sustancia y la raíz de toda esa realidad es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y es por eso que Él tenía que devolvernos la vida que habíamos perdido a consecuencia del pecado que todos nosotros heredamos por causa de Adán. Adán nos hizo el flaco favor de traer desgracia para todas nuestras vidas. Adán nos dio como herencia una naturaleza de pecado, una naturaleza de muerte, y por ende nosotros heredamos la muerte, heredamos las penas, heredamos las tristezas, heredamos el sufrimiento, heredamos la enfermedad, heredamos la escasez y también heredamos este deseo incesante de intentar a través de nuestro propio esfuerzo y nuestro propio sacrificio resolver nuestra vida. De ahí que nosotros desde que somos chiquitos o muy pequeñitos, nuestros padres normalmente nos están entrenando para poder enfrentar las circunstancias de nuestra vida y nos están entrenando para que tomemos las decisiones, ¿verdad?, que de alguna manera impliquen el que podamos nosotros forjarnos un mejor bienestar. De ahí que el ser humano, pues evidentemente entendiendo que su vida son 70, 80 o 90 años a lo sumo, ¿verdad?, trata de que esa vejez, trata de que esa juventud, de alguna manera, pues no esté ausente de todos aquellos bienes que nosotros necesitamos para poder estar tranquilos, para poder estar equilibrados, para poder tener descanso. Pues creemos que nuestro descanso, creemos que nuestra tranquilidad, creemos que realmente nuestra vida consiste en la cantidad de cosas que poseemos.
Y por eso es que muchas veces pues nosotros trabajamos muy fuerte, trabajamos con ganas, trabajamos con esfuerzo, con cara a efectivamente obtener, ¿verdad? Todo aquello que necesitamos para que nuestra vida no sea una vida de carencia y una vida desdichada. Pero lejos está efectivamente esta perspectiva del hombre de lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Ahora, esto no significa que nosotros, por supuesto, no trabajemos, que nosotros no nos preparemos, que nosotros no estudiemos, que nosotros no emprendamos. No. Significa que si nosotros lo hacemos desde la perspectiva equivocada, evidentemente, de alguna manera estaremos trabajando, ¿verdad? En vano o estaremos intentando esforzarnos sobre la base de algo que efectivamente no va a dar los resultados que de alguna manera estamos esperando. Y no los resultados desde la perspectiva material, porque muchas veces nosotros podemos haber alcanzado muchos logros en lo material, pero sin embargo seguir teniendo vidas desdichadas. Y eso vemos nosotros mucho, ¿verdad? Alrededor de la historia del hombre, en donde muchas personas que han obtenido riquezas, poder, fama, amor, entre comillas, sin embargo, han terminado viviendo vidas miserables, vidas carentes de contenido, porque se han dado cuenta que en la abundancia de las cosas que ellos entendían que eran importantes para su vida, ellos se forjaron o intentaron forjarse esa abundancia, aun cuando la consiguieron, sin embargo, su corazón sigue vacío de respuestas, sigue vacío de cariño, sigue vacío de descanso. Y es que el Señor nos creó a nosotros para que efectivamente Él se convierta en todos los absolutos que necesitamos. Realmente el hombre busca incesantemente, ¿verdad? A través de las cosas, a través de los logros y a través efectivamente de todas aquellas cosas que nosotros entendemos son buenas en nuestra vida, el hombre busca estabilidad, el hombre busca tranquilidad, el hombre busca paz, el hombre busca descanso, el hombre busca reposo, pero fuera de eso está, ¿verdad? Todo lo que nosotros anhelamos, porque realmente lo que el corazón del ser humano busca es efectivamente el que sea lleno, provisto por todo lo que nuestro Señor y Salvador ha determinado para todos y cada uno de nosotros. Los seres humanos fuimos creados para depender absolutamente de Dios. Los seres humanos fuimos creados absolutamente para recibir toda la provisión de parte de Dios. Los seres humanos fuimos creados para que Él se constituya realmente en nuestro descanso. Los seres humanos fuimos creados para que Él efectivamente sea el que pueda generar en nosotros estabilidad emocional, tranquilidad, paz, gozo, seguridad y todas las buenas cosas que nosotros ya tenemos en Cristo, pero que nunca jamás las vamos a poder lograr en Adán. Y es por eso que la promesa de nuestro Padre es maravillosa. Yo he venido para que tengáis vida. Él no dijo que Él ha venido para resolvernos los problemas. En un sentido, en la vida que Él nos da, efectivamente está toda la provisión para la solución y la resolución de las situaciones y circunstancias. Porque muchos de nuestros problemas tienen que ver con nuestra manera de ver las cosas, no necesariamente con lo que estamos viviendo. Una cosa es ver la escasez desde la perspectiva de la mente de Cristo o desde la perspectiva espiritual, y otra cosa es ver la escasez desde la perspectiva de la carne. Una cosa es ver el sufrimiento desde la perspectiva de la mente divina, de la mente de Cristo, y otra cosa es ver el sufrimiento desde la perspectiva del hombre natural y de la carne. Una cosa es ver el amor y todas las cosas que son del Señor desde la perspectiva de la mente de Dios, y otra cosa es ver todo aquello desde la perspectiva del ser humano. Evidentemente el ser humano todo lo que juzga lo va a juzgar en función de lo que ve, en función de lo que tiene, en función de lo que no tiene, en función de lo que entiende, en función de sus cinco sentidos, y por sobre todo él va a entender todo en función de su escasez. Él va a entender todo en función de que si hay salud o no hay salud, de que si hay dinero o no hay dinero, de que si hay buenas relaciones o no hay buenas relaciones, de que si hay buen gobierno o no hay buen gobierno, de que si hay buen país o no hay buen país, de que si hay seguridad o hay inseguridad. Es decir, nosotros
Y nuestra estabilidad emocional está íntimamente ligada, ¿verdad?, a las cosas externas. Así es como el ser humano natural ve las cosas, es decir, desde su limitación, desde la escasez, desde el miedo, desde el temor, desde el egoísmo, desde el entenderse, ¿verdad?, intentando buscar todas aquellas cosas que requiere para que pueda obtener la paz, la tranquilidad y el descanso que busca. Pero sin embargo, una cosa distinta y diferente es ver las cosas desde la visión de Cristo. ¿Por qué? Porque desde Cristo nosotros vamos a ver las cosas desde la perfección, desde la santidad, desde la justicia, desde la provisión, desde la vida eterna, desde el descanso, desde el gozo, desde la paciencia, desde la fe. Es decir, ver las cosas desde la perspectiva de Cristo es totalmente distinto y diferente a ver las cosas desde la perspectiva de Adán. Y es por esto que el Señor vino a darnos vida, porque la única manera como nosotros vamos a poder ver las cosas desde la perspectiva de Cristo es que la vida de Cristo efectivamente esté operando dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros ahora debemos aprender en esta relación con Dios a agarrarnos de la nueva vida que tenemos, que es la vida de Cristo, a saber, agarrarnos de la mente de Cristo, agarrarnos de todo lo que Cristo es, aferrarnos a la vida resucitada de Jesucristo para que nosotros podamos ver, entender y comprender las cosas de acuerdo a cómo Él las ve. Y oh sorpresa, cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Cristo, ya vemos que efectivamente el Señor ha previsto y ha provisto todo lo que nosotros necesitamos, porque ahora en el nuevo hombre, en la nueva criatura, en aquel que ha sido renacido, ¿verdad?, se encuentra absolutamente todos los absolutos de Dios. Hermanos, si Cristo mora en nosotros, todos los absolutos de Dios ya moran en nosotros. Ahora, simple y sencillamente es necesario que por medio de la fe en Jesucristo, la fe no es más que la mente de Cristo. La fe es ver como Cristo ve. Es por eso que el Señor nos deja su palabra para que nosotros tengamos a la palabra como nuestro GPS, que nos permita, cuando de alguna manera estamos perdidos en encontrar la dirección, pongamos nuevamente nuestra mirada en este GPS espiritual, que es la palabra de Dios, que nos dice, ¿verdad?, cuál es la verdad, que nos dice cuál es el camino, que nos dice cuál es la vida, que nos dice verdaderamente para dónde nosotros efectivamente tenemos que apuntar. Y toda la escritura apunta a que nuestro destino es Jesucristo. Hemos dicho y una y otra vez que nosotros ahora nos encontramos efectivamente, ¿verdad?, cursando un camino. Y este camino no es más que una transición de Adán hacia Cristo. Nosotros hemos salido de Adán porque arrancamos nuestra existencia en Adán y ahora nos encontramos, ¿verdad?, en el camino de Cristo. Ahora nos encontramos nosotros creciendo, ¿verdad?, a aquel y aquel creciendo en nosotros para que nosotros podamos ahora asirnos de esa nueva vida que el Señor nos dio, de la vida absoluta. La vida que ya contiene todo lo que tú y yo necesitamos para este tiempo, para este mundo, para esta era y para la era venidera. Por tanto, ¿qué es lo importante para ti y para mí? Lo importante para ti y para mí es descubrir todas las buenas cosas que hay en nosotros por la vida de Cristo, que efectivamente mora en todos y cada uno de nosotros. Es por esto, hermanos, indispensable que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es por esto absolutamente necesario que nuestra mente, ¿verdad?, sea el instrumento que de alguna manera replique los pensamientos de Cristo. Nuestra mente, ¿verdad?, no es más que un espejo o una redundancia de los pensamientos, de la inteligencia, de la sabiduría de Cristo. Y es por eso que el Señor nos pide permanente y continuamente que nosotros renovemos nuestro entendimiento.
que renovemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestra manera de entender. Y esa renovación la vamos logrando, ¿verdad? Con esta diálisis espiritual mental que requerimos todos los días esté efectivamente operando dentro de todos y cada uno de nosotros. A saber, esa diálisis de esos pensamientos de vida en nuestra mente que permitan el que se introduzca la mente, los pensamientos, el entendimiento de Cristo dentro de cada uno de nosotros, porque a través del entendimiento y de la mente y de la renovación de nuestro entendimiento por la mente de Cristo, nuestra vida va a ser transformada. O sea, vamos a comenzar en nuestra propia experiencia a conocer a Cristo. A Cristo lo conocemos internamente dentro de cada uno de nosotros. No estemos esperando como a veces, pues muchas veces nosotros en nuestro ambiente religioso estamos esperando que Cristo se nos aparezca, que de pronto nosotros podamos ver con nuestros ojos naturales un ángel, que nosotros pues de pronto podamos ver con nuestros ojos naturales a Cristo. Mira, la Escritura nos dice que nadie ha visto a Dios. Si un hombre natural ve a Dios, simplemente se muere. De hecho, alguien que vio a Dios, bueno, no vio a Dios porque fue un destello, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba rumbo y camino a Damasco, resulta que efectivamente fue irrumpido por el Señor. ¿Cuál fue el efecto de esta irrupción y de este presentarse del Señor Jesucristo delante de Pablo? Es que él inmediatamente quedó ciego. ¿Cuántos de nosotros quisiésemos tener la experiencia de Pablo? ¿Cuántos de nosotros queremos quedar ciegos? Pablo estuvo ciego durante muchos días. Pablo no sabía si iba a vivir o no iba a vivir. Pero el encontrarse físicamente, ¿verdad? Con Cristo a Pablo le costó la vista, se quedó ciego, ¿verdad? Y no fue sino hasta que Ananías oró por él, el que efectivamente él pudo nuevamente recuperar la visión. Claro, nosotros lo vemos como una lectura y parece muy sencillo, pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos quedar ciegos sin saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En función de tener una experiencia espiritual. No, no, para nosotros es maravilloso el que podamos ver con nuestros ojos naturales y vemos al Señor. Pero no, efectivamente al Señor ahora ya no lo conocemos de acuerdo con la carne, dice la Escritura. No esperemos conocerlo al Señor conforme a la carne. No esperemos conocer al Señor conforme a nuestros ojos naturales, conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras emociones. No esperemos conocer al Señor conforme a nuestra propia voluntad. Nuestro hombre natural es incapaz de poder conocer a Dios. De hecho, la Escritura dice claramente que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, la carne y la sangre no pueden ser gobernadas por, ¿verdad? Dios. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre son gobernadas por el diablo, la carne, el hombre natural, el hombre carnal. Son gobernados por el mundo de las tinieblas. Y es por eso que nosotros ahora que tenemos el Espíritu, somos gobernados por nuestro Señor y por nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, es muy importante que en este caminar, ¿verdad? En este viaje que tenemos de Adán a Cristo, nosotros entendamos cuál es el papel de Dios, cuál es el papel que nuestro Dios, que nuestro Señor juega en esta relación que tenemos con Él ahora, y cuál es nuestro papel. Y nosotros que creemos, a pesar de que la Escritura está plagada de muchos ejemplos, pero sin embargo, en el Salmo 127, en el cual vamos a leer el día de hoy, en el Salmo 127, nosotros tenemos, creo, unas referencias claras que definen cuál es el rol y el papel de Dios en nuestra relación actual con nosotros y cuál es el papel y el rol que nosotros desempeñamos. Obviamente aquí la Escritura todavía, al ser salmos, nos está mostrando sombras todavía de Jesucristo, pero todo apunta a Cristo, ¿verdad? Como nuestra vida. Todo apunta a Cristo como ese absoluto que necesitamos para que las cosas nos funcionen. Todo apunta a Cristo para que todo lo que es de Él se vaya manifestando y expresando en todos y cada uno de nosotros, para que podamos descubrir las riquezas de Cristo dentro de nosotros, para que podamos descubrir la sabiduría de Cristo dentro de nosotros, para que podamos descubrir, ¿verdad?, la sencillez de Cristo dentro de nosotros,
para que podamos descubrir el amor de Cristo dentro de nosotros, para que podamos descubrir la victoria dentro de Cristo, de Cristo dentro de nosotros, para que podamos descubrir la liberación que el Señor realmente nos infringe, ¿verdad? A todos y cada uno de nosotros por Cristo Jesús, para que podamos conocer la provisión que es de Cristo Jesús. Es decir, la manera como tú y yo conocemos a Cristo Jesús no es en una relación exterior, a pesar de que las buenas cosas del Señor también se manifiestan para nosotros físicamente. Sin embargo, todo comienza en nuestro corazón, todo comienza en nuestro espíritu. Pero para esto es necesario que nosotros entendamos cuál es el rol de Dios en este nuevo hombre, en esta nueva relación con Dios. ¿Cuál es el rol de Dios para conmigo? ¿Cuáles son los compromisos de Dios para conmigo? ¿Verdad? ¿Cuáles son los compromisos del hombre para con Dios? Para que no tergiversemos la relación y no cambiemos la posición. Porque, hermanos, es muy triste entender todavía que en nuestra experiencia cristiana malentendida, muchos de nosotros aún seguimos relacionándonos con Cristo en función de nuestras necesidades y en función de nuestras carencias. Mucho de nuestra relación con Cristo y con Dios tiene que ver con el hecho que Él nos guarde, que Él nos proteja, que Él nos provea, que Él nos bendiga, que Él nos dé. Pero siempre viéndonos nosotros a través de la enfermedad, a través de la carencia, a través de la incapacidad, a través de todas nuestras debilidades. Y el Señor ya no quiere que nosotros nos veamos a través de lo que éramos en Adán, sino que nos veamos a través de lo que somos en Cristo. Y por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A ver, si tú eres nueva criatura, entonces lo que tú vas a comenzar a experimentar es que todas las cosas te son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas? Son las cosas de Cristo que van a ir apareciendo en ti. Es decir, las cosas nuevas para nosotros son las cosas de siempre del Cristo que ahora habita dentro de cada uno de nuestros corazones. Es decir, estas nuevas cosas son para nosotros en nuestra propia experiencia. Porque claro, nosotros habíamos experimentado, entre comillas, las buenas cosas en Adán. Pero las buenas cosas en Adán normalmente tienen que ver con lo terrenal. Las buenas cosas en Adán tienen que ver con una buena familia, tienen que ver con una buena economía, tienen que ver con una buena salud, tienen que ver con una buena seguridad. Todo efectivamente aterrizado a lo temporal. Pero esas buenas cosas en Adán no son más que sombra y siguen siendo aún todavía muerte. ¿Por qué? Porque en Adán nosotros experimentamos la muerte. No olvidemos que la muerte tiene que ver con la ausencia de la vida. Y si Cristo mismo dijo de sí mismo que Él es la vida, entonces la ausencia de la vida de Cristo en nosotros significa muerte. Muerte es ausencia de vida. Si Cristo no está en mí, es decir, si la vida de Cristo no está operando en mí, entonces yo todavía sigo experimentando la muerte por más cristiano que sea. De ahí que lo más importante para ti y para mí ahora es que nosotros conozcamos la vida resucitada de Cristo dentro de nosotros. Que nosotros conozcamos el poder de su resurrección. Que nosotros podamos ser crucificados juntamente con Él para que juntamente con Él también seamos resucitados. Porque en la vida resucitada de Cristo es en donde nosotros tenemos las respuestas a todas nuestras carencias, las respuestas a todos nuestros temores, a todos nuestros miedos, a todas nuestras enfermedades, a todas nuestras tristezas y a todas nuestras tribulaciones. Si tú estás viendo la tribulación, la enfermedad, la dificultad y todo desde la perspectiva de la carencia, entonces tú no estás viendo correctamente. Tú tienes que ver los problemas, las luchas y las dificultades desde la perspectiva de la vida completa y perfecta que el Señor ya te entregó a ti, que es la vida que ha resuelto cada situación y cada circunstancia que efectivamente tú tengas que enfrentar en el futuro. El Señor nos dice que Él no permitirá que ninguno de nosotros sea probado más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Es decir, cuando nosotros tenemos ahora en esta nueva relación con Cristo problemas, luchas, dificultades, escasez, enfermedad, cualquier
circunstancia que todavía efectivamente nos ataca desde el hombre viejo, no son más que situaciones que el Señor ya ha resuelto de antemano, que el Señor ya conocía, y el Señor las ha permitido para que la vida de Él salga a pelear, salga a proveer, salga a sanar, salga a curar, salga a libertar. Si ahora tú estás en problemas, dale gracias a Dios porque el Señor ya desde antes de la fundación del mundo efectivamente vio ese problema para que la vida de Cristo instalada en ti sea la que se manifieste y puedas ver con tus propios ojos y sentado en palco, ¿verdad? Cómo el Señor efectivamente aplasta a todos tus enemigos. Para eso es la vida de Cristo, la cual el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pero si nosotros no somos capaces de poder ver esa vida y todavía estamos mirando que el Señor nos sirve simple y sencillamente para resolvernos los problemas, entonces no hemos entendido y conocido que ya todos nuestros problemas fueron resueltos en Cristo Jesús. Cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, Él llevó con nosotros al viejo hombre con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con todas sus limitaciones y con todas sus carencias. Y no solamente que lo crucificó en la cruz y que lo mató, sino que además lo enterró, además lo sepultó para siempre. Y es por eso que el Señor claramente nos dice en la palabra que Él ya no se acordará más de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones, porque la obra de Cristo a nuestro favor fue completa y perfecta y satisfizo absolutamente todas las demandas que Dios tenía en nuestra contra por nuestro pecado y por nuestra maldad. Cristo satisfizo con creces todo aquello que el Padre demandaba de nosotros, por lo cual ya el Padre se siente satisfecho y por lo cual el Padre desde la eternidad ha resuelto no acordarse más de nuestros pecados, de nuestros delitos. A todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, ya Dios no más lo trata desde la perspectiva de sus pecados, porque sus pecados le fueron perdonados. Es decir, es como que si tú has estado debiendo una gran deuda al banco y vino alguien y pagó toda esa deuda, ¿verdad? Con creces, el banco jamás a ti ya te va a tratar desde la perspectiva de que tú seas un deudor o de que el banco sea tu acreedor, porque estaría cometiendo un delito. Tú podrías demandar al banco porque a pesar de que tú no pagaste la deuda, sino que te la pagaron, el banco ya no tiene ningún derecho de poder pedirte cuentas por una deuda que no tienes. Pues más o menos esa es la relación que el Señor tiene con nosotros. El Señor mismo se quitó a sí mismo el derecho de pedirnos cuentas a nosotros por cuanto su amado Hijo Jesucristo pagó toda la cuenta de pecado, de maldad y de injusticia que nosotros efectivamente debíamos a nuestro Padre. Y la única manera que el Señor todavía nos pida cuentas a nosotros de nuestro pecado y de nuestra maldad, sea que efectivamente el precio o el valor que tenga el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo es insuficiente y resulta que nuestro pecado y nuestra maldad es más valiosa y más grande que Jesucristo, lo cual es imposible. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en esta manera de entender y de pensar las cosas. Porque en la manera en que nosotros somos libres de nuestra vieja humanidad, de nuestro viejo hombre, de nuestros viejos pecados, somos libres aún de los pecados que cometamos ahora sin conocerlos y saberlos. No olvidemos que cuando Cristo murió por todos y cada uno de nosotros, murió antes de que nosotros existamos. Así que Él murió sabiendo y entendiendo exactamente todos los pecados que nosotros íbamos a cometer en el futuro. De ahí que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Patente de corso para que sigamos pecando? No, no es patente de corso para que sigamos pecando. Es simplemente el que nosotros, por el amor del Señor y por este hecho de ya no ser juzgados ni condenados por Él, seamos libres de pecado. El Señor le mostró a la mujer adúltera algo maravilloso y le dijo: mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban después de que ninguno pudo echar la primera piedra sobre ella? Y el Señor le dijo, Señor, no, ninguno está, ninguno se ha ido. Y el Señor dijo unas palabras mágicas:
Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La base del pecado también para nosotros es la condenación. Mientras nosotros seguimos siendo condenados, ¿verdad? Internamente por nuestro Padre, porque ya nuestro Padre no nos condena, sino que es el diablo el que nos condena, porque el Señor dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Es decir, la base para nosotros seguir pecando es que seguimos permanente y continuamente condenados. Si en tu corazón todavía hay condenación por algo que hiciste en tu vida, pero sin embargo, si tú ya le has pedido perdón a Dios, ¿verdad? Y por supuesto el Señor te ha perdonado por la sangre que Cristo derramó y por los méritos de Cristo, pero tú todavía te sigues sintiendo culpable por aquello, pues entonces tú tienes falta de fe, tú no le estás creyendo a Dios, tú le estás creyendo al diablo. Tú estás creyendo que tu pecado es más valioso, ¿verdad?, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú estás diciendo que tu pecado y tu injusticia es más valiosa que la justicia, que la santidad y que la obediencia de Cristo. Algo no suena bien en la ecuación. Así que, hermanos, fíjate lo que dice el capítulo, este Salmo 127, de tres temas importantes que el Señor pone en la mesa para que entendamos su rol. Dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículos 1, versículos 2 y 3 del Salmo 127. Mira, aquí la Escritura deja clarísimo que si Jehová no interviene directamente en nuestras situaciones y nuestras circunstancias, si Dios no es el que interviene directamente en nuestra vida, es en vano, es por gusto, es inútil todo lo que tú y yo realmente podemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué indica eso en primer lugar? Eso indica que la posición del ser humano respecto de el diseño que Dios definió para ti y para mí nunca fue el que efectivamente nosotros edifiquemos para nosotros mismos. Nunca fue el que nosotros guardemos y cuidemos nuestras cosas por nosotros mismos. Y nunca fue el que nosotros nos proveamos a nosotros mismos de todo lo que necesitamos para poder vivir en esta vida. Mira, algo que está tan arraigado en el corazón de todos y cada uno de nosotros, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, nosotros todavía tenemos en nuestro corazón este sentido, este sentimiento, ¿verdad?, de que efectivamente tenemos que luchar y trabajar fuerte para que las cosas de alguna manera se nos den y podamos nosotros tener un poco de paz y de tranquilidad. Esto es algo, hermanos, que solamente está depositado en el corazón perverso del hombre adámico, que efectivamente intenta generar su propia vida a expensas, ¿verdad?, de que simple y sencillamente Dios le dé una manito, Dios le ayude, ¿verdad?, a salir adelante. Y mucho de esta perspectiva a veces se pone evidente en nosotros cuando, por ejemplo, en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación de oración diaria con Él, si la tenemos, buena parte de esa relación o buena parte de esa comunión la dedicamos a pedirle cosas a Dios. Cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios por nosotros mismos, cuando le estamos pidiendo al Señor por nuestras falencias, cuando le estamos pidiendo a Dios por nuestras cadenas, cuando le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad?, por nuestras infidelidades, cuando le estamos pidiendo a Dios por todas aquellas cosas que de alguna manera nos tienen presos, cuando le estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades emocionales, cuando le estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades del cuerpo, cuando le estamos pidiendo a Dios por las necesidades físicas, las necesidades económicas,
las necesidades de enfermedad, de salud, las necesidades de nuestros seres queridos, y cuando le estamos pidiendo a Dios por todas las cosas, básicamente en cada posición y en cada circunstancia estamos desconociendo, estamos ignorando la obra que el Señor ya hizo a nuestro favor. Y la obra que el Señor ya hizo a nuestro favor es que consumado es, de acuerdo a lo que el Señor nos muestra efectivamente en la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Qué es consumado es? He resuelto todas las cosas. La muerte de Cristo, por eso es que la muerte de Cristo es nuestra muerte. Un grave problema que tenemos los cristianos es que sí, muchos de nosotros creemos en que Cristo pagó por todas nuestras culpas. Creemos que Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, pero nosotros mismos no morimos. Y la Escritura nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, Cristo no solamente que pagó nuestras culpas, Cristo no solamente que derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros, sino que Cristo nos llevó a nosotros a la muerte, porque el Señor tenía que resolver dos problemas nuestros pecados y la máquina que tenemos de pecar dentro de cada uno de nosotros. Es decir, Dios tenía que perdonar nuestros pecados. Y efectivamente la sangre preciosa de Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Fíjate, cuando nosotros vayamos, digamos que físicamente o espiritualmente ya a la presencia de nuestro Padre, y cuando estemos nosotros junto a Él, vamos a ver que la sangre de Cristo sigue dando testimonio por nosotros por la eternidad. Vamos a ver que la sangre de Cristo da mejor testimonio que la sangre de Abel, porque la sangre de Cristo sigue viva. Hay algo maravilloso y la Escritura nos dice que en el caso del hombre natural, ¿verdad? En el caso del cuerpo humano, realmente nuestra vida está en la sangre. Y es por eso tan importante que nosotros tengamos que hacernos exámenes de sangre permanente y continuamente en términos biológicos, porque la sanidad nuestra, la sanidad biológica, tiene que ver mucho con la sanidad de la sangre. Es decir, si los parámetros de la sangre están bien, azúcar, triglicéridos, el HDL, colesteroles y todo ese tipo de cosas, efectivamente nosotros vamos a tener una vida equilibrada en el cuerpo. Es por eso que un mal diagnóstico de azúcar, un mal diagnóstico de grasas malas dentro de nuestro sistema biológico, efectivamente son alarmas de que hay un problema inflamatorio dentro de nuestro cuerpo y tenemos que de alguna manera hacer algo porque obviamente nos estamos de alguna manera exponiendo a lesiones graves de nuestros órganos internos. Pues bueno, bajo esa misma figura, el Señor nos dice que el Señor Jesucristo derramó su sangre. Es decir, la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, en términos espirituales, tiene que ver con la vida espiritual nuestra. Es decir, Cristo mismo es nuestra sangre. Es decir, el Señor nos dice que nosotros hemos sido hechos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, pero nunca nombra la sangre. ¿Por qué no nombra la sangre? Porque resulta que ahora la sangre es Cristo mismo como la vida dentro de todos y cada uno de nosotros. En la sangre está la vida. En Cristo está la vida en nuestra vida espiritual. De tal manera, hermanos, de que es absolutamente necesario que nosotros, en cuanto a entender cuál es nuestro rol con Dios, también tengamos pistas. Porque resulta que si nosotros efectivamente todavía seguimos enfocados en nuestra carencia, en nuestra escasez, y no entendiendo que el Señor pagó nuestros pecados, y después de haber pagado nuestros pecados, era necesario que el Señor también acabe con el hombre de pecado, y el hombre de pecado es nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él. Bien, ese hombre, esa vida humana, esa vida adámica, debes entender que el alma tiene una propia vida. El alma tiene esa vida egoísta tuya y mía. Todo lo que tú eres fuera de Cristo está instalado dentro de tu alma. Tu alma, ¿verdad?, es la vida que tú conoces de ti mismo. Tu alma es la vida que tú entiendes de ti mismo. Tu alma es la que determina aquellas cosas que para ti son importantes en la vida. Es decir, la vida del alma tiene que ser crucificada para que la vida de Cristo
efectivamente pueda entrar y llenar esa alma que efectivamente estaría vacía el momento en que la vida del alma nuestra es hecha a un lado. El Señor necesita que esa vida salga de nosotros para que efectivamente Él pueda ocupar el espacio. Y de ahí que es importante que nuestra alma, en este sentido nuestra mente, sea renovada. ¿Para qué? Para que la entrada, el embudo principal, la puerta de entrada para la vida del alma es nuestra mente, son nuestros pensamientos, es nuestro entendimiento, es nuestra manera de entender. Así que si nosotros nos vemos desde la carencia, si nosotros estamos pidiendo continuamente a Dios que resuelva nuestros problemas, hermanos, todavía nos encontramos nosotros relacionándonos con Dios desde el hombre equivocado. Porque aquí nos dice que si Jehová no edificare, que si Jehová no guardare, que si Jehová no diese, la escritura dice, en vano trabajan, en vano velan, en vano se levantan de madrugada y se van a reposar tarde para comer pan de dolor. Mira, cuando nosotros tenemos una vida aún de mucha provisión fuera de la vida de Cristo, estaremos comiendo todos los días pan de dolores. Porque el único que da descanso, la única comida que da descanso es el pan de vida y el agua de vida. Es Cristo mismo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mira, aquí se habla claramente que si Él no edifica, Él es el que edifica. Hermano, el rol de Dios, el rol del Señor Jesucristo, el rol del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es que Él edifique. Escucha bien, en la nueva relación con Dios ya no es que yo me esfuerzo para que Él me ayude. No, en la nueva relación con Dios es el que Él edifique. Él edifique, yo descanso. Él edifique, yo recibo. Él edifique, yo me gozo. Él edifique, yo disfruto. El papel central del hombre es que disfrute todo lo que es de Dios. Ese es el regalo maravilloso que Dios nos dio al darnos su vida, para que nosotros disfrutemos todo lo que Dios es. No para que nosotros nos esforcemos. Si en algo nos tenemos que esforzar es en la gracia. ¿Qué es esforzarnos en la gracia? Es esforzarnos en hacer nuestro y en creer a Dios que todo lo que Él dice es cierto a nuestro favor. El Señor nos pide que nos esforcemos en tomar todo lo que nos corresponde ahora de Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, todos buscan lo suyo propio, es decir, la vida anímica, la vida que está en nuestra alma busca lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestro espíritu, buscamos lo que es de Cristo, porque lo que es de Cristo es lo que nos trae gozo, es lo que nos trae paz, es lo que nos trae contentamiento, es lo que nos trae tranquilidad, es lo que nos trae seguridad, es lo que nos trae provisión, es lo que nos trae estabilidad. Solamente lo que es de Cristo es lo que nos trae todo esto. Y las demás cosas son añadiduras de la vida de Cristo instalada dentro de cada uno de nosotros. Si Jehová no edificare la casa, fíjate, aquí la palabra edificare, ¿verdad? Tiene varias connotaciones, pero la palabra se llama baná en el hebreo, porque como esto es Antiguo Testamento, pues aquí estamos hablando del hebreo. La palabra es baná. ¿Qué significa la palabra edificar? Técnicamente tiene varias connotaciones, pero es el sentido más claro de construir. Si Jehová no construye, la casa somos nosotros. Ya la casa no está hablando necesariamente de la bonita propiedad que tengo en la ciudad tal. No, no. Ni tampoco está hablando de la casa de Dios que queda en tal dirección. No está hablando de una iglesia física, no está hablando de una casa física, está hablando de nosotros como la casa espiritual del Señor. Si Jehová no construye, si Jehová no edifica la casa, otra perspectiva es, si Jehová no pone cimientos,
Si Jehová no pone los cimientos, y todos nosotros sabemos, como dice el apóstol Pablo, que no hay ningún otro fundamento que el que está puesto, sino el fundamento que es Cristo, es sobre el cual todos nosotros tenemos que sobreedificar. Nosotros ya no podemos sobreedificar sobre el viejo hombre. Es por eso que, hermanos, no podemos seguir relacionándonos con Dios en función de la vieja creación. Vean, muchos hermanos todavía nos encontramos en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Muchos hermanos todavía estamos relacionándonos con Dios en función del Antiguo Testamento. Muchos hermanos estamos intentando cumplir los mandamientos de Dios. Muchos hermanos estamos intentando, ¿verdad?, que Él nos bendiga a nosotros en función de nuestra propia justicia. Muchos de nosotros todavía estamos escuchando palabras, ¿verdad?, que de alguna manera nos combinan a darle cosas a Dios. Y es que eso conviene también a muchas tendencias religiosas. Porque claro, ahí se cogen ciertos versículos, inclusive para el tema este de los diezmos y de las ofrendas, ¿verdad? En donde evidentemente nos llaman inclusive, de acuerdo a Malaquías, ¿verdad?, que aquellas personas que no están pagando sus diezmos y sus ofrendas le están robando a Dios. Sí, eso es verdad, pero es verdad en el Antiguo Testamento, es verdad en los que estaban bajo la ley, y es verdad en los que están todavía bajo la ley. Si ustedes están pensando en que Dios está demandando de ustedes su billetera para poderles bendecir, para que no se sientan mal, para que no se sientan culpables, pues todavía están ustedes ejerciendo una relación con Dios basada en el Antiguo Testamento. Ustedes todavía necesitan un sacerdote, todavía necesitan un pastor, todavía necesitan una persona física que sea el intermediario entre ustedes y Dios. Y ustedes mismos no tienen derecho a poder entrar al lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesucristo. Y la Escritura nos dice que nosotros tenemos una entrada segura, ¿verdad?, a la presencia del Señor, al lugar santísimo, cuando nosotros querramos, por la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él es nuestro pastor, porque Él es el gran pastor de las ovejas. Así que el Señor dice, ¿verdad?, que si Él no pone cimientos, que si Él no fabrica, que si Él no fortifica, que si Él no hace, que si Él no labra, que si Él no levanta, que si Él no obra, que si Él no prospera, que si Él no repara, que si Él no restablece, que si Él no restaura, todo esto tiene que ver con la palabra edificación, que es vaná. Todo esto tiene que ver con la palabra edificación, que es vaná. Es decir, si Él no hace todo eso en mí, el Señor dice, en vano trabajan los edificadores, en vano trabajan los que la edifican. Y mucho me temo, hermanos, que muchos de nosotros estamos trabajando en vano. Por más que conozcamos a Cristo, muchos de nosotros todavía vemos saco roto. Muchos de nosotros todavía nos estamos de alguna manera haciendo cisternas con huecos, en donde estamos llenando permanente y continuamente el saco, ¿verdad?, la cisterna con agua, y el agua se nos comienza a ir por todos los huecos que tiene. ¿Por qué? Porque esas son cisternas rotas, porque nosotros en Adán somos cisternas rotas, porque nosotros en Adán somos recipientes que no sirven para poder contener la vida de Cristo. Pero por eso, hermanos, es necesario que nosotros permitamos ahora, en la relación nueva que tenemos con el Señor, que Él edifique la casa, que Él sea ciertamente el que restaure, que Él sea simplemente el que construya, el que ponga los cimientos, el que fabrique, el que fortifique, el que haga, el que labre, el que levante, el que obre, el que prospere, el que repare, el que restablezca, el que restaure. Si Él no hace eso en nosotros, y nosotros estamos intentando hacer eso por nosotros mismos, pidiéndole al Señor que por favor nos ayude, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. No estamos entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús, y todavía nos encontramos adorándole al Señor bajo las leyes del antiguo pacto. Así que tú todavía eres un viejo hombre que jamás vas a poder agradar a Dios. Es por eso que la única manera como nosotros agradamos a Dios es a través del nuevo hombre, del nuevo pacto, del Cristo que mora en nosotros. Así que el que quiere trabajar por sí mismo, simplemente pidiéndole que Dios le ayude, en vano trabaja, en vano edifica,
En vano intenta restaurar, en vano intenta curar, en vano intenta construir, en vano intenta labrar, en vano intenta prosperar, en vano intenta restablecer, en vano intenta nada, en vano, por gusto, inútil, perdiendo el tiempo. Y muchos de nosotros estamos así, lamentablemente, tantos años por no recibir los beneficios del Señor, que Él es el que ya edificó. Porque aquí está hablando edificaré. Si Jehová no edificare, y este edificare es algo que ya nos tocó a nosotros por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la obra estrella de nuestro Padre y de nuestro Dios. Cristo Jesús, que es la vida que ha sido colocada dentro de cada uno de nosotros, es la que efectivamente ya es la edificación del Padre. Ahora hace falta que esa vida, simple y sencillamente, se vea en el espejo de nuestra alma. Hace falta que esa vida se identifique en nuestra alma, que esa vida notifique a nuestra alma, que nuestra alma lo único que tiene que hacer es esforzarse en tenerla, en reclamarla, en hacerla suya. El otro versículo dice, si Jehová no guardare, otra vez, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mira, esta palabra guardare, porque aquí en la primera hablábamos de edificación, ahora hablamos de guardar. Mira, en nuestro corazón todos nosotros queremos que las cosas nos funcionen. Todos nosotros de alguna manera estamos edificando algo en nuestra vida. Sea en nuestra vida particular, sea en nuestra vida matrimonial, sea en nuestra vida familiar, sea en nuestra vida profesional, sea en nuestra vida de sociedad. Estamos todos edificando algo. Cuando estamos estudiando, cuando nos estamos preparando, cuando estamos planificando, realmente lo que estamos haciendo es, de alguna manera, edificando. Pero como dice la Escritura, si Jehová no es el que hace todo eso, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, nosotros queremos edificar, pero una vez que hemos edificado y hemos conseguido algo, ahora nosotros queremos guardar eso, queremos preservar eso, queremos mantener eso. Y aquí dice la Escritura, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra shamar es la palabra raíz, ¿verdad? Que significa cercar alrededor. Así que cuando el Señor dice, si Jehová no guardare, es si Jehová no cercare alrededor. Fíjate qué maravillosa palabra. Si Jehová no cercare alrededor. Es decir, el guardar desde la perspectiva del Señor es que Él nos cerca. Y estas palabras maravillosas del Señor le dio efectivamente a Job, cuando de la propia boca de Satanás le dijo al Señor, Señor, no por gusto, Job tiene todo lo que tiene, porque tú, ¿verdad?, le has cercado a él, a su familia, y al trabajo de sus manos le has dado bendición. Porque tú le has cercado a él, le has cercado a su familia, y al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Qué más queremos pedir? Fíjate, y aquí esta palabra tiene que ver justamente con cercar alrededor. Hermanos, el momento en que Cristo fue instalado dentro de cada uno de nosotros, el Señor puso el sello del Espíritu Santo. Y desde ese momento el Señor, ya por el Cristo que mora en nosotros, por el justo que habita en nosotros, el Señor nos cercó a nosotros, cercó a nuestra familia, y el Señor al trabajo de nuestras manos ha dado bendición. Todo eso está ya completo, confirmado, disponible para nosotros en la vida que el Señor instaló en nuestro espíritu. De ahí que estamos a un paso de hacer nuestro todo lo que nos pertenece. La vida cercada de Jesucristo es nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que, de alguna manera, estar en la posición correcta. Y la posición correcta del cristiano no es estar en el hombre adámico carente,
sino en el hombre espiritual, perfecto, potente y completo. Y es la única manera como tú y yo vamos a poder recibir esta realidad. Ahora es necesario que nuestra alma reciba esta notificación por parte del Espíritu de esta obra maravillosa que el Señor ya hizo a nuestro favor. El Señor nos ha cercado alrededor. Si Jehová no nos cercare alrededor, hay otras muchas palabras que tienen que ver también con esta misma acepción. Es proteger, es conservar, es cuidar, es mantener, es reservar, es velar, es vigilar. Todo esto tiene que ver con esta idea central. Si Jehová no guardare la ciudad, es decir, si Jehová no nos guardare a nosotros, en vano nosotros, de alguna manera, estamos intentando cuidar nuestras cosas. El Señor se convierte en custodio de todas nuestras cosas cuando nosotros nos convertimos en custodios de la vida que Cristo ha puesto en nuestro espíritu. Escucha bien. Y por eso la Escritura dice que más primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Es decir, que busquemos el gobierno de Dios en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Porque el momento en que nosotros buscamos el gobierno de Dios y le entregamos al Señor el gobierno de nuestra alma, inmediatamente vamos a ser revestidos por revelación de la justicia que Cristo es en nosotros. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La vida de Cristo tiene unas maravillosas añadiduras. La vida de Cristo para ti tiene provisión. La vida de Cristo para ti tiene bendición. La vida de Cristo para ti tiene victoria. Aun cuando eso no significa que no van a aparecer circunstancias de lucha, circunstancias de tribulación, circunstancias de aflicción delante de ti, pero estas aparecen para que veas la vida que ha sido instalada dentro de ti y para que te puedas gozar en la victoria, en la provisión, en la sanidad, en la liberación que esa vida trae para ti en medio de estas circunstancias, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él de antemano proveyó para que caminemos en ellas. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si es que yo estoy velando por las cosas que he edificado, si yo estoy intentando guardar y mantener todo lo que he podido crear o generar, pues si fue en Adán, eso es madera, eso es heno y eso es hojarasca. Que el momento en que viene la prueba, el momento en que viene el calor, el momento en que viene el fuego, pues todo eso se quema. Lo único que permanece en nosotros es el oro, la plata y las piedras preciosas, que no es más que todas las virtudes de Cristo expresándose y manifestándose dentro de nuestra vida. Eso es oro, eso es plata, eso es piedras preciosas, lo que el Espíritu manifiesta a través de nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, todo lo que Cristo es, su poder. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 2 dice: por demás es, por gusto es. Eso es evidentemente una patada a nuestra diligencia carnal. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará. Fíjate, ¿quién da? ¿Quién da la comida? ¿Quién da la provisión? ¿Quién da el descanso? ¿Quién da la tranquilidad? Que a su amado dará. No solamente eso, sino que dará el sueño, dará el reposo, dará la tranquilidad. Todo aquello que nosotros muchas veces anhelamos y buscamos. Nos levantamos muy temprano afanosamente y nos acostamos muy tarde afanosamente, intentando resolver nuestros problemas, intentando llevar
un bocado de pan a nuestra casa, intentando que las cosas nos vayan mejor con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho dolor y con muchas lágrimas. Y nosotros pidiéndole al Señor que por favor nos ayude. Cuando el Señor dice que a su amado el Señor dará el sueño, es no solamente te voy a dar todo aquello que tú estás buscando, sino que además te voy a dar el sueño. ¿Por qué? Porque es privilegio del Señor el dar. Porque es el privilegio del Señor el dar el pan. Porque es privilegio del Señor efectivamente el alimentarnos, el darnos el banquete. Es el trabajo de Dios. El nuestro no es estresarnos. El nuestro no es comer pan de dolores. El nuestro no es el afán y la ansiedad diaria para resolver nuestros problemas. Eso es falta de fe. Lo nuestro es creerle a Dios. Lo nuestro es esforzarnos todos los días en la gracia. Lo nuestro es creerle y pedirle al Señor que la vida de Él que me corresponde, por su gracia, por sus méritos, ahora me sea visible, ahora me sea manifestada a mí. Rasgo de crecimiento espiritual. Rasgo de que comienza a haber madurez en mi vida es que voy dejando atrás las añadiduras para enfocarme en la vida que produce todas esas cosas. Y la vida de Cristo es la que tú y yo necesitamos ahora. Si queremos crecer en Cristo Jesús, necesitamos crecer en esa vida. Y veremos cómo esa vida, la que nos ha sido dada, como decía el apóstol Pablo, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura, a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y aún hoy lo tengo todo por basura, para conocer la excelencia del amor de Dios, la excelencia de la vida de Dios y la excelencia de la vida resucitada de Cristo en nosotros. Tenemos nosotros que tomar, reconocer y operar en la persona correcta, que es el nuevo hombre que mora dentro de todos y cada uno de nosotros, para que en ese nuevo hombre nosotros podamos extraer todos los bienes que nos han sido legados y dados por Cristo Jesús. Así como todos los males nos vinieron por Adán, y los recibimos y los vivimos, y muchos todavía los siguen viviendo. Asimismo ahora por los méritos de Cristo, nosotros recibimos todos los bienes, todas las bendiciones espirituales y todo lo que Él es para que podamos disfrutar desde ahora y para siempre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.